Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Y vamos a hablar un poco del tema de las mortales. Bueno, en el juego, como habéis visto en los Battle Tomes, el que más y el que menos, pues, según íbamos viendo desde hace un tiempo hacia ahora, los Battle Tomes cada vez estarían pues un número de mortales adicionales. Es decir, los perfiles, las habilidades tal, los ejércitos tendían a tener más mortales de lo que tenían antes. Y en parte pienso que esto era debido para compensar que también los ejércitos tienen más salvaciones, pues un poco compensan metiendo mortales. Y en otros casos, pues por ejemplo, Caradhran o Siarcas, pues en vez de mortales, con el perforar. Bueno, hay otras unidades que obviamente también mejoraron el perforar precisamente para hacer frente a esto. Pero me refiero que son dos ejemplos claros de que han aumentado lo que es el rend, el perforar, para hacer frente a las salvaciones que hay grandes ahora mismo. El +1 a salvar, la defensa total, que se apila con otros efectos. De hecho, recordad también, porque claro, es que ahora ya llevamos tanto tiempo utilizando escudo místico que nos da +1 a salvar, que nos olvidamos de que antes daba repetir los unos. Y claro, es un cambio importante, porque ahora pues si tienes un mago que te lo lance, +1 a salvar, defensa total, +1 a salvar, momento de gloria, +1 a salvar, y ya tienes un +3 a salvar. Que sí, que no puedes, que aunque apliques mucho no puedes pasar del +1. Pero es igual, esas unidades que antes metían -2 a perforar, puedes hacer ahora directamente que con una unidad que salvas al 3, por ejemplo, de base, y te viene uno que tiene -2 a perforar, pues realmente vas a salvar al 2. Es decir, salvabas al 3 y como él tiene -2 y tú tienes +3, pues salvas al 2. Entonces, esto quizá también genera que sea necesario pues meter más perforar o más mortales, porque si no, pues se terminan haciendo ejércitos muy rocosos y muy difíciles de tumbar. También hemos visto, pues como algunos ejércitos han evolucionado por otro lado. Es decir, pues a lo mejor no tienen tanto perforar, pero de repente ves que las unidades van a 2-2 o al 2-3 y tienen muchísimos ataques ya de base, no que los ganen, porque esto de ganar ataques adicionales también es algo que han ido limitando, pero sí que a lo mejor tienes un montonazo de ataques y por lo tanto saturas muchísimo, el rival termina fallando. Aunque se dé +1 a salvar, a lo mejor salva el 3 y tiene que salvar, pues imaginaos, 30 ataques o 40 ataques, lo que sea, y aunque sean de daño 1, terminan picando. Entonces hay varias formas de hacer las cosas. Y esto, bueno, es un poco el motivo también. Los ejércitos de saturación, pues veíais ahí que Nighthound estaba bajando. Y esto también viene porque la saturación de los ataques, pues también hace mella en ciertos ejércitos. En Nighthound, por ejemplo, Caradhran le satura, es decir, aunque tenga mucho perforar y todo eso, Caradhran es un ejército que satura porque tiene muchos ataques. Son daño 1, daño 2 y satura mucho. Entonces, al ir al 4 más, por mucho que luego puedas ir al 5 con alguna unidad, te vas a comer daño, te va a ir bajando poco a poco, te va mermando. Y otros ejércitos pues le pasa igual también. No sé, un Pretenders con arqueras, con 40-50 arqueras, son muchos ataques también. A lo mejor aunque tuvieras un -1 así impactado o así, o un -1 a ser herido, te lo pueden bloquear, pues, o sea, te pueden ignorar, por así decirlo, con un Lord of Pain, por ejemplo, bien posicionado, quedarse +1 impactar y herir. Bueno, que tienen varias formas de hacerlo. Entonces, ejércitos de saturación pues también hace en contra de ciertas mecánicas. Y esto es un poco lo que mueve también pues, el meta y toda esta variedad que tenemos, lo que hace es que no exista un ejército que sea tan predominante como pasaba antiguamente. Ahora mismo se da más variedad, a pesar de que pueda haber ejércitos que están más fuertes, pues porque acaban de salir o porque todavía no se han caído los nerfs o pues que han mejorado por lo que es el Geneas, etcétera. Pues a pesar de que eso está existiendo ahora con el Geneas va a haber un cambio también grande, tanto con el Geneas como con el cambio de los puntos del Battle Scroll. Recordad que el Battle Scroll, aparte de retocar puntos, suele retocar o tiende a retocar alguna regla adicional. Así que veremos cómo evoluciona todo esto. Y luego, hablando del tema de mortales, veíamos, salían en los rumores, que sabe que ayer pues teníamos por ahí, pues que ahora mismo, o sea, que a partir de ahora se van a poder salvar. Y esto puede generar varias situaciones y veremos cómo adaptan. Porque es decir, si puedes salvar las mortales y luego puedes tirar salvaguarda, pues bueno, las mortales ya estás intentando pararlas de dos formas distintas. Y la salvación y la salvaguarda. Con lo cual es importante. Pero se nos genera una segunda duda aquí. Y es que, vale, las mortales autohieren, pero ¿con qué perforar? Porque claro, nos hablaba algo de que dependía o algo así, ponía como que dependía del tipo de unidad. Entonces veremos a ver cómo hacen esto, porque a lo mejor si ponen, imaginaos la infantería básica,
pues que fuera con red -1 la infantería, o con red -2 de base, por decir algo. La infantería élite o así, pues ya con -2, o a lo mejor hacen infantería y todo -2, y ya cuando empiezas con monstruos, pues es -3 y cosas así. Entonces, si lo hacen así, pues en algunos casos, contra algunos enemigos va a dar igual que llamen mortal, aunque las puedas salvar, porque realmente te va a meter tanto perforar que no vas a poder salvarla. Pero esto beneficia beneficia mucho a ejércitos que tienen buena salvación. ¿Por qué? Pues porque al tener salvaciones altas, pues imagínate que cuando salvas al 3 y tienes como decíamos antes, un +1, un +2, pues claro, ya tienes una salvación bastante buena. Entonces, lo que antes eran mortales que te entraban directas y a lo mejor, pues imaginaos dentro de Soulblight que tiene salvaguarda de 6, o dentro de los Siarcas, salvaguarda de 6, incluso de 5. Son ejércitos que pueden llegar a salvar bien. Es decir, dentro de Soulblight me refería a un dragón zombie, por ejemplo, salva al 3. Y de hecho, ¿qué pasa si es etéreo? Porque si es etéreo, ignora el ren del perforar de esas mortales. No sé, queda todo así un poco raro. De hecho, Nighthawk, por ejemplo, pues las mortales, que le hacen bastante daño también, aparte de la saturación, las mortales, pues directamente ignoraría ese ren. Tanto daría lo que le pegase, lo que le atacase, que lo bloquearía el 4+, sería etéreo. Y de hecho, en 40.000 ya lo hay, pero en Age of Sigmar todavía no ha llegado esa mecánica, que supongo que algún día terminará llegando desde algún héroe o alguna cosa de estas, que son las salvaguardas invulnerables. Las invulnerables es algo así, bueno, te dice que en 40.000 tienes que decidir si tiráis salvación normal o invulnerable. La invulnerable es como si fuera un cap, un tope que se pone ahí. Imaginaos que tenéis un héroe, pues por ejemplo, que da una invulnerable de estas, para quien no sepa de qué va, que te da una invulnerable de 5. Y de repente, pues tú salvas al 4 y viene algo que te perfora con -3. Dices, bueno, pues no salvo, porque voy al 7, no salvo. Bueno, pues este te da invulnerable de 5, quiere decir que vas a salvar al 5. Es como si te diera un etéreo de 5 y luego, pues claro, dirás, pero bueno, contra algunas unidades me interesa más darme +1 salva, no perforan, por ejemplo, me doy +1 salvar y salvo pues al 3. Bueno, pues en este caso puedes elegir entre la invulnerable, que sería de 5, o salvar al 3 con ese +1, que te darías escogerías el 3. Bueno, pues así un poco cómo funciona, es una especie de etéreo. Pues aquí todavía no lo hay. No sé si en algún momento lo llegarán a meter, pero es otra opción que hay, otra mecánica más que se puede meter por ahí. Y luego, bueno, había varios cambios tal, pero te decía eso, que las mortales entraban y autorían. Y puede ser importante, también de cara al tema de los héroes. Te decía también que no va a haber cuidado señor, pero bueno, hay otras cosas por ahí. Y es que los héroes, el problema que siempre tenemos con estos héroes pequeños es que terminan siendo snipeados. Vale, decía también que había batallones de snipers que se pueden pasar heridas a otras unidades. Veremos, porque supongo que eso de pasar heridas, pues se harán un poco, si es que se confirma, ese bodyguard que ponen ahí. Si te hacen mortales y los consigues pasar, me imagino que la otra unidad, bueno, o no. A lo mejor esa otra unidad se las come directas y ya no puedes salvarlas. O tienes que tirar la salvación. Supongo, en principio con el bodyguard tú intentas salvar con el héroe y luego intentas pasar la herida. Entonces entiendo que cuando la pasas, ya la pasas sin nada y el otro se la come directa. Ya no tira nada. También dicen que aclaran el tema de las salvaguardas, bodyguards, etcétera. Bueno, esperemos que sí, porque ahora mismo es un poco rollo tener que estar leyendo. Este la puede pasar y puede tirar salvaguarda, pero el propietario no, el otro sí. Con este es obligatorio, con este es opcional. Bueno, es bastante lioso a veces porque no es algo estándar. Entonces, bueno, esperemos que eso lo arreglen algún día. Y nada, ya me diréis, porque esto de las mortales, te comentaba que en Fantasy, por ejemplo, alguien dejó en los comentarios, cuando metías un veneno, que algo así como si fuera una mortal, no es un mortal, pero es una cosa así, luego todos los ataques para herir eran al 2+. Es un poco la mecánica esta que tiene Soulblight, que tiene, pues en general, está cerca de esa unidad elegida, pues impactas al 2, pues aquí sería una cosa parecida, pero para herir. No es lo mismo que autoherir, que Nighthawk de hecho ahora mismo lo hace, pero claro, ¿con cuánto autohieres? Pues con el -1 al perforar que tiene tu unidad, o sin perforar, dependiendo. Entonces veremos el tema de las mortales, si realmente lo adaptan, lo modifican, o si queda aquí, porque también decían que en las cargas, si cargabas y haces mortales, como unos goregruntas que al cargar hace mortales, o unos bulgors que al cargar también hace mortales. Veremos cómo hacen eso, qué perforar tiene. Si ponen poco perforar, pues si están reduciendo lo que es el daño de estas habilidades, veremos si luego lo que hacen es que en vez de hacer una mortal de estas, pues te haga 2. Y al final dices, bueno,
pues lo que antes era solo una, pues ahora a lo mejor me puedo comer hasta dos, depende de lo que salve, la salvación. Todo esto también varía, es decir, pueden meter también más saturación. Y de hecho, lo que decía también es que el tema de como Sentinels, pues le meterían o le rebajan puntos, se le aumentan ataques. Los Sentinels pues se basan en hacer esas mortales al 5 más. Y si ya de repente ya no son mortales, sino que el rival las puede salvar, le está metiendo un filtro adicional. Y a lo mejor pues tienes un problema porque muchos ejércitos directamente no harías el daño suficiente por esos puntos. Entonces sí que eso necesitará lo que es un rework si es que lo llegan a hacer. Entonces bueno, esto era un vídeo un poco para tratar este tema y bueno, tened en cuenta que esos cambios, ya veréis, si es que se llevan a cabo, que o bien se rebaja puntos drásticamente, lo cual no creo que sea tanto así, porque imagínate unos Sentinels, le quitas esa fuente de daño y baja tanto el daño, es decir, pasar de hacerse mortal a autoherir, es decir, contra algunas unidades que salvan a lo mejor al 6 o así, no notas tanto cambio, pero unidades que salvan al 3, 4 y tal, notas una bajada de daño bastante importante, porque además pueden tener salvación y luego la salvaguarda, entonces reduce muchísimo el daño. Así que sería un nerfeo enorme a muchas unidades. Entonces ahí veremos cómo lo hacen. Y luego, pues bueno, ya hablaremos otro día el tema de los Alpha Strikes, que es algo que bueno, en esta tercera edición se intentó pues paliar un poco el tema de, por ejemplo, el disparo, gracias a ese defensa total, que antes no lo había, por lo tanto te comías el daño del disparo directo. Y ahora pues hay esto, hay el momento de gloria, el escudo místico que decíamos, que bueno, solo das a una unidad, pero bueno, también afecta a disparo. Entonces hay varias mecánicas que mejoraron lo que es la protección contra disparo. ¿Qué pasa? ¿Qué unidades son buenas a disparo? Aparte de tema de Caradron, pues unidades que normalmente que hacen mortales al 6, cosas así. Son buenas, sí, porque es decir, te hacen daño directo. No tienes que pasar el check de herir y luego que el rival salve. Entonces es mucho daño que se va ahí. Veremos a ver entonces qué hacen con esto, cómo va la mecánica, porque además es algo que cada vez, como os decía, están metiendo más en los ejércitos. Es decir, los ejércitos necesitan estas mortales para poder pasar estas salvaciones altas y también para poder puntuar. Porque el tema de las misiones, pues obviamente, para hacerlas, pues tienes que matar unidades. Si hay unidades que son muy chapadas y no terminas de hacerle daño de ninguna forma, pues obviamente tienen que dar alguna fuente de ellas. Y entonces todos los ejércitos terminan teniendo algún tipo de daño de mortales que puedes pues tirar. A lo mejor tienes más o menos, depende si tienes más de saturación o más de perforar, pero bueno, ahí está. Y bueno, no me río más. No sé qué opináis al respecto. Podéis dejar vuestro comentario ahí en la caja de comentarios. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y ya hasta la próxima.